Hoy día vamos a responder al interrogante de cómo sobrevivir ante una pandemia o colapso mundial. Tal vez tú en tu casa esa pregunta te la estás planteando muchas veces este último tiempo, pero Salfate, hay naciones, hay magnates que hace muchos años se plantearon este interrogante y que hoy día tienen verdaderos almacenes, búnker en sus casas para sobrevivir. Absolutamente. A esta altura, y a propósito de lo que estamos viviendo a nivel planetario, uno puede decir que claramente la conclusión, la reflexión de vida de que es mejor prepararse que ser reactivo frente a los hechos terribles. Algunos países, como bien dice Michael, y algunas personas con grandes recursos y otros no tanto, han sabido desde tiempos inmemoriales, o por no decir de hace un par de décadas, eventualmente estaban completamente listos, dispuestos, preparados, por ejemplo, a lo que se está viviendo hoy en día. Acá hay de todo. Hay ejemplos que son completamente exagerados, digamos, y lo que están pensando derechamente es que el mundo se va a acabar. Eso no va a ocurrir, pero hay otros que fíjate que lo hicieron de manera tan inteligente, organizada, prístina y con un nivel de organización que nos llega a dar envidia. Para copiar. Exacto, que es el caso de Finlandia, que logró juntar sin acaparar, con una renovación constante de sus productos para que nunca a su pueblo le falta nada. Finlandia abre los almacenes secretos de la Guerra Fría, ni más ni menos. Oye, fíjate que lo primero que llamó la atención de esta noticia es que cuando hubo la primera gran, gigantesca mundial escasez de mascarillas, Finlandia se reía tranquilo porque tenía sus bodegas completamente llenas. Medicamentos, alimentos, servicios de primero auxilio y no solamente conforme con aquello, distintas bodegas para llegar de la forma más rápida y expedita a todas las ciudades de este país. Se pasaron. Por algo es el país más feliz del mundo y también uno de los que tiene las mejores educación del planeta. Ahora, a ellos también les funciona este sistema, primero porque aprendieron muchísimo post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Luego de la ocupación rusa sacaron sus mejores lecciones. Pero es un país pequeño, Salfa, es un país que tiene más de 5 millones de habitantes solamente. Por lo tanto, esta estrategia de tener todo almacenado en búnkers podría funcionar porque estamos hablando de un país chiquitito. Ahora, yo sí, considerando el ejemplo hermoso de Finlandia, países que están, por ejemplo, en potencial riesgo bélico o en potencial riesgo a desastres de la naturaleza, como por ejemplo terremotos, aluviones, no sé, huracanes, debería ser por ley esto de tener una especie de búnker de resguardo para precisamente estas situaciones. Esto debería estar quizás regulado, porque sin ir más lejos, Suecia tenía también sus propios búnkers y luego del término de la Guerra Fría los eliminó. Así que ya, aquí no pasó nada. Se puede deshacer porque no nos va a volver a ocurrir nada similar. Oye, pero fíjate que acá hay algo muy interesante. O sea, tú tienes absolutamente toda la razón. Ahora, uno se pregunta por qué no lo hacen. Y es por algo muy sencillo. Porque si bien lo que hace Finlandia es tremendamente precavido, inteligente y mesurado, no se volvieron locos, sino que hicieron un cálculo perfecto de sus 5 millones y un poco más de habitantes. Pero, ojo, fíjate que ellos igual invirtieron. O sea, me refiero, si por ejemplo Chile dijera, uy, qué buena idea, no lo podría hacer porque esto, con el nivel de organización y de distribución que ellos ocuparon, oye, a la gente le llegó así, no como idea que todos los sistemas de entrega están completamente colapsados y uno pide algo así como te llegará en 48 horas, 48 semanas será, porque bueno, no llega nunca. Aquí hay 1.200 millones de euros completamente colocados encima de esto. 1.200 millones de euros. Colocados, dices tú, y bien invertidos también, acá, y lo decía la Monty, acá se trata de aprender de su historia. Estamos hablando de que ellos aprendieron de su historia. Más allá de este fantasma que los está asustando constantemente la ocupación, acá ellos aprendieron. Hay un sistema que está bien estructurado, donde no es almacenamos, acaparamos un montón de cosas, no. Las iban cambiando constantemente, iban renovando los procesos cuando estaban cerca de la fecha de vencimiento. Eso es entender, eso es tener una lógica de vida. Lo podemos llevar acá a una escala menor en Chile, que empezamos con el tema de la pandemia, que es lo que pasó. Papel higiénico desapareció, la gente empezó a acaparar de inmediato todo eso. Eso no es un almacenaje inteligente. Acá sí estamos hablando de un cuidado inteligente, justamente, de pensar en un futuro que además no es para unos pocos, de un futuro que no es solamente para unos ricos, de un futuro que más o menos habitantes es para todos al final. Exacto. De hecho, vuelvo a recalcar que para que ustedes entiendan, esto no es como una super bodega gigante en donde todos tienen que ir a servirse allá. No, lo hicieron pero genial y lo más fácil. Prácticamente al lado de casi todo hospital y
con la capacidad de cubrir absolutamente todo el territorio del país. Estos búnkers, estas bodegas están distribuidos en todas partes para que la distancia máxima a donde tengan que llegar para hacer, obviamente, dejar completamente abastecida a su población, está pensado con ese nivel. Acuérdense que también ellos tienen un fantasma encima, que es la siempre inminente invasión rusa. Entonces es curioso porque con ese mínimo grado de tensión ellos han decidido estar preparados. Pero ojo, pero no es una excusa, porque hay otros países que están en una situación muy similar y sin embargo ninguno ha logrado demostrar un ejemplo así de organización tal como lo hace Finlandia. Ya lo escalamos, digamos. Un fantasma que les sirve acá en Chile, y quiero llevar la pelota a Chile también, Monty. Acá en Chile nosotros tenemos un fantasma complejo y completo que son los terremotos. En uno de los países más sísmicos. Y se siguen construyendo, tenemos constructoras que construyen edificios que son de cartón, básicamente. Indiscriminadamente, que son unos guetos verticales y que se destruyen en cualquier momento, que nos soportan con suerte un temblor. Nosotros no aprendemos de nuestros fantasmas. Y no solamente en las ciudades, esas construcciones las vemos también a la orilla costera, en distintos balnearios de nuestro país. Porque es bonito con vista al mar. ¿Cómo están subiendo, están armando un edificio aquí a la orilla del mar? Bueno, son cosas increíbles. Lo que sí destaco mucho de Finlandia es que estas bodegas que están repartidas en distintas partes del país, en puntos estratégicos, son financiados por los impuestos. Y eso habla de una organización y una conciencia social tremenda, porque claro, uno podría pensar que estas bodegas son para unos pocos, y en realidad no, es para todo el mundo quien lo necesite, así que un ejemplo a seguir. Ojalá algún día podamos llegar a ese nivel también de empatía y que no todo siempre tiene que estar supeditado a cuánta plata tienes tú para poder sobrevivir. Eso finalmente es muy inhumano. Cabeza y corazón. Exactamente. Oye, estamos viendo el GC, dice, prepararse para un eventual colapso. Paranoia, negocio o necesidad. Porque, a ver, vamos a hablar justamente de muchos casos, Salfate, pero uno se pregunta, acá el mundo está, y son mis palabras, gobernado por una especie de secta de multimillonarios y países súper pro que tienen mucha más información que todos nosotros, y en el fondo esto no lo están haciendo para tener animalitos felices y semillitas para toda la gente, sino que lo hacen el día de mañana para poder cobrar por esa semillita 10 veces más, 20 veces más. Tiene toda la razón, querido amigo. Mucho ojo, porque siempre detrás de estos proyectos que suenan lindos y que acaparan portadas de periódicos, uno dice, uy, qué bueno que están haciendo esto. Ojo, usted pregúntese mejor si va a tocarle usted parte de este beneficio. Este tema, que la primera vez que surgió nosotros lo tocamos de forma pionera en Así Somos, y que tiene que ver con el arca del juicio final. Ojo, no es la única, vamos a revisarlas todas, y que son algunas que colectan incluso especies de animales. El arca de Noé vegetal, la bóveda del juicio final, así la han puesto. ¿Cómo es el búnker que salvará al mundo de las pelotas, perdóname, en caso, sí, claro, de una pandemia o apocalipsis? ¿Saben cuántas semillas hay resguardadas en caso de que alguna escaseen o que finalmente haya un colapso climático, por ejemplo, y que se pierda toda la posibilidad de sembradío y cosecha? Ahí está, exactamente, incrustado en una montaña congelado. Ahora, le hicieron de lujo, está bien pensado porque tienen una especie de refrigerador natural y está a una gran cantidad de metros, cosa que por inundaciones, terremotos, incluso por el alza, por derretimiento de polos, no hay nada que la pueda tocar. 250 millones de semillas. ¿De todo tipo de semillas, Salfate? Incluso de la que usted está pensando también. Incluso de esa semilla. Incluso de esa. Oye, compadre, porque ahora es poco recomendable, porque si ocupo esa semilla después te viene el bajón de hambre y ahí comienza a consumir en exceso el resto de la otra semilla. Entonces, digamos, no es recomendable para tales efectos, solo el CBD. Oye, este tipo de búnker que nace, yo creo que como para preservar la biodiversidad vegetal, o sea, en caso de que la humanidad ya no tuviera cómo seguir subsistiendo, esto se abre para poder hacer nuevas plantaciones, para que quienes queden vivos sigan viviendo. Pero ¿qué hay detrás de todo este proyecto? Por eso te digo, o sea, la idea la encuentro fantástica, pero ¿qué hay detrás de todo esto, Salfate? Y siempre pensando en que toda cosa tan bonita debe tener algún punto negro detrás. Estuve averiguando y hay algunos financistas que están, por supuesto, poniendo recursos a este proyecto, y dentro de ellos están los grandes productores de
semillas GMO o genéticamente modificadas, como Monsanto, y también varias empresas de agroquímicos. ¿No habrán intereses también privados y personales detrás de este hermoso proyecto que al parecer nos ayudaría ante una posible catástrofe? Tiene toda la razón. Pero ¿qué hay detrás de eso también? A ver, hay que entender de que detrás de todo lindo proyecto existe un negocio por lo demás. Ya lo decía el GC, si en realidad esto está lejos de ser una exageración, es un panorama posible. Hay que entender de que nosotros, que somos una raza devastadora, me refiero a la humana, puede que no tiene el cálculo perfecto de cuánto deforesta o cuánto come carne en exceso, y que para eso necesita más vegetales para alimentar, el problema del agua, etcétera, etcétera. Entonces, parece una buena idea. Y de hecho lo es. El problema es que ¿quiénes son los dueños de estas cosas? Está la fundación de Bill Gates, que por este momento lo voy a dejar ahí tranquilito, porque ha sido bastante cuestionado y ya próximamente tocaremos un tema específicamente con él. Sin embargo, está, como bien decía Monty, Monsanto, que son personas que han comenzado a hacer productos transgénicos con respecto a los alimentos. Escúchame bien, las personas que son veganas y vegetarianas en cierto punto agradecen de que haya una mejor distribución y durabilidad de los alimentos de características agrícolas, verduras y vegetales y frutas. Pero ¿saben qué? El problema es que cuando ellos comienzan a patentar semillas, ocurren dos cosas que son bastante terribles. Es que esto es casi como que te cobraban por la luz del sol o el aire, que acuérdese, en algún momento lo van a hacer. Lo que hacen es algo que es de la naturaleza, que es como por ejemplo una semilla de una manzana, que tú puedes plantarla, solo un arbolito, y te surtes de él para alimentarte, tan sano que es por lo demás. Finalmente comienzan a apropiarse de cosas que no podrían ni jamás han tenido dueño. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran una manzana, la modifican. ¿Para qué? Para que dure más. Hasta ahí todo bien. Pero no es tan claro cuáles son las consecuencias de esa modificación en el genoma humano. Y posteriormente, al patentarla, las manzanas, pasan a ser un producto de patente privada. Claro. ¿Cómo una naranja puede tener dueño? ¿Qué diría Adán y Eva de todo esto? Por ejemplo, a propósito de eso, no habría pecado original. Pero el caso es que para ti y para mí quizás no nos afecta si tú en tu patio pones un arbolito y un limón. Claro. Pero para los agricultores finalmente terminan cerrándole las posibilidades y no pueden plantar manzanas, por ejemplo, a menos que tú les compres anualmente la semilla. Porque uno dice, ya pues, pero si yo planto un árbol, cae manzana adentro de la semilla y voy a plantar otro, la naturaleza es muy sabia, se autorreabastece. No, porque hay contratos que hay que renovarlos anualmente, y incluso, como serán desgraciados a veces, que hacen frutas sin semillas para que finalmente no pueda autorreproducirse ad infinitum. Así que detrás de esto, que es una buena idea, hay intereses muy desgraciados. ¿Quieren entender un poco más cómo es esa famosa boba del juicio final? Tenemos un documento especial preparalmente para ustedes. Miren. Necesitábamos un sitio donde poder guardar duplicados, copias de seguridad de las semillas y las diferentes especies de todo el mundo, donde pudieran estar a salvo de verdad. Si quieres conservar semillas durante mucho tiempo, tienes que congelarlas. Así que queríamos un lugar remoto, que fuera accesible, pero también muy frío, y tenía que ser en un país en el que la gente de todo el mundo confiara. Ese lugar era Noruega, Svalbard. Esto representa un gran esfuerzo colaborativo de casi todos los países de la Tierra para hacer algo a largo plazo, positivo y de interés para toda la humanidad. Y honestamente no podría pensar en ninguna otra cosa que coincidiera con una descripción así. Bienvenidos a la bóveda mundial de las semillas en Svalbard, Longyearbyen. Ahora estamos dentro, a unos 120 metros del exterior, dentro de la montaña. Y aquí hay una capa continua de permafrost. Eso quiere decir que siempre está entre -4 y -5 grados. Estar a -4 grados es muy bueno para las semillas, pero estar a -18 es mucho mejor. Por eso tenemos un dispositivo de refrigeración, así si hubiera un fallo no sería tan peligroso para las semillas. Salfate, a ver, acá estamos viendo este video explicativo, una estructura que costó aproximadamente $9 millones. Exacto. El poder instalarla, pero que también... La caja chica, Bill Gates. Claro, un poquito la caja chica, pero que también tiene un costo de mantenimiento, po. Sí. Esto no es llegar, lo instalo y me olvido de por vida de esto. Esto tiene un costo de mantención
que lo asume en Noruega de alguna forma. Exactamente, querido amigo. Supuestamente. No, se supone que sí, porque digamos es parte del beneficio que tiene por aceptar esta instalación, en donde ellos de alguna manera se ponen con el arriendo, pero también al estar dentro de su territorio les corresponde, digamos, una tajada grande en caso de que se vean en la obligación de ocupar esto. Ahora, ojo, yo creo que en los años que estamos viviendo, y no solo por la pandemia me refiero, hay hartas excusas de que esto podría perfectamente estarse ocupando actualmente, pero sin embargo lo están pensando para un cataclismo mayor. Y ojo, muy millonarios serán y es un buen proyecto, pero les quedó ahí nomás. De hecho, hubo un momento en donde esto corrió riesgo, porque efectivamente, siendo que está a 130 metros por sobre el nivel del mar, comenzaron, producto del cambio climático, a derretirse los casquetes polares y casi se le inundó la casa. Entonces estuvieron en bastante peligro. Ahí me da un poco miedo, porque si algo se le echó a perder, yo creo así como que ya para callado nomás, total. Igual yo creo que hay otro peligro que es bastante inminente más allá de esa inundación, porque hay nuevas tecnologías de cultivo. Sin ir más lejos, en Japón, fíjate, están viendo cómo poder cultivar frutas y verduras sin tierra. De hecho, hay un científico que está ahí tratando de hacer cultivos con hidrogel, que de hecho reduce el 90% del consumo del agua. Entonces, finalmente, yo no sé si el futuro será plenamente el cultivo de la semilla en la tierra, sino que también van a aparecer nuevas tecnologías que nos permitan vivir como lo vemos hoy día con algunas verduras que sí son hidropónicas, por ejemplo, que no necesitan la tierra. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque puede que esta tremenda bodega, ¿te imagináis algún día no preste ninguna utilidad? Es probable, por lo menos ya corrió el riesgo. Sí. O también, como dicen algunas personas, que quizás el salvataje alimenticio de la raza humana, si es que llega el problema, incluso con el mundo vegetal, podrían ser los insectos, que son una tremenda carga energética y proteica, y ahí, digamos, puedes criarlos, digamos, en tu propia casita, que no suena muy tentador ni muy sabroso, pero como decía Timón, ¿cómo era? Viscosos pero sabrosos. Claro, viscosos pero sabrosos. Ahora, Salfate, esto están planteando un caos de mundo de puras personas vegetarianas. No, porque así que si existen las arcas que guardan semillas para prospectar un tipo de alimentación de vegetales, obviamente los carnívoros de siempre saltaron de inmediato y con la excusa, aquí no me consta, en realidad no sé, existe arca como la original bíblica del Pentateuco Antiguo Testamento, el arca de Noé de animales, tal como Dios se lo mandó a pedir al mismísimo Noé. En Rusia, donde más construyen un arca de Noé con, ojo, no son animales enteritos, con ADN de todos los seres vivos del planeta, con tal nivel de efectividad que cuando esto se creó y donde Putin está metido hasta las masacas, lo digo de buena manera, el hombre es bastante precavido, digamos, te guste o no te guste, y fíjate que incluso ya tienen muchos animales que se han quedado extintos. Y están ahí para la preservación. O sea, como dijo un amigo por ahí, esto es lo más cerca a Jurassic Park. Claro. Tienen el ADN de los animales, lo han visto, incluso los han modificado genéticamente, espera que no se malentienda, para que haya una mejor posibilidad de reproducción sin necesidad de que estos animales tengan su sistema ecológico justo y necesario para poder criar, digamos, a su progenie de manera natural. O sea, que sea todo así relativamente automático para generar más especies de un mismo tipo de animal. Ahora, Salfa, esta especie de arca de animales estaría pensado como para preservar las especies, para que siga existiendo vida animal en el planeta en caso de una extinción, en caso de una catástrofe, o también se piensa para el consumo de estos animales. Mira, es muy buena la pregunta. Yo creo que esa fue la pregunta número 3 que se le hizo cuando se levantó este proyecto hace ya varios años. Y ellos decían que es para un sistema de preservación del ecosistema. Hay que entender que los animales, entre otras cosas, además de ser seres vivos y sintientes, son instrumentos de la naturaleza que generan una especie de autorregulación de mantención del medio ambiente. Si nosotros somos la única pieza, digamos, que está completamente atornillando por el otro lado. Entonces los animales, junto con el sistema vegetal, climatológico, tienen una perfecta armonía. Entonces, supuestamente, la idea era restablecer un equilibrio en la vida en el planeta en caso de que hubiera un desbalance demasiado grosero. Pero por ahí alguien le lanzó la pregunta, oye, ¿y eso es también por si un día faltan las parrillas? Y sin ánimo a ofender a nadie, la verdad es que dijeron, sí, está considerado completamente y serían animales que no consumirían tantos vegetales, que ya por el momento también serían escasos y que podrían reproducirse, digamos, con un poca cantidad de comida para poder mantenerlos vivos. Entonces, es comida, mascotas
y también equilibrio ecológico. Lo pensaron en todo. Suena cruel, pero esa es la idea. Tú hablabas, Alfate, de que Vladimir Putin, de hecho, está involucrado en esto con una cifra destinada de 194 millones de dólares, no es menor. Hablábamos de las bodegas vegetal, la bodega vegetal, la bodega del juicio final, de 9 millones de dólares solo su construcción. Exacto. Hablamos acá de, por lo bajo, solamente por parte de Putin, 194 millones de dólares. Exacto. Vuelvo a mi pregunta que me planteé hace un rato. Acá es, quiero cuidar al mundo por si llega a pasar ABC tema, o en realidad hay una información, ya hay poderosos, Salfate, Monti, el que quiera agarrar la pelota, que tienen información privilegiada, porque yo no sé si cualquier, por más magnate que sea, va a invertir 9 millones de dólares en algo por si algún día la sociedad, la humanidad lo llega a necesitar. Me da la sensación, conspirativamente, de que hay mucha información que nosotros no tenemos acceso y que efectivamente ellos están invirtiendo esta cantidad de dólares, de millones de dinero, porque algo mucho más grande saben que se va a venir. Solo dos cuñas. Si tuviera que citar a Stephen Hawking y a otros antropólogos, dicen que así como estamos viviendo hoy, y que parece que este punto de inflexión de la pandemia nos va a llevar a repensar de cómo seguimos de aquí en adelante con respecto a cuáles son tus prioridades, digamos, el consumo no en exceso, etcétera, etcétera. Es que decían que no le echaban más de 100, 120 años a menos que hubiera un cambio completamente de base y estructural respecto a la vida de los humanos en torno a su naturaleza. Entonces, la respuesta sería sí, porque hay una alta tasa de posibilidad de que el mundo escasee en sus recursos. ¿Tú crees que en base a lo científico? Sí, la verdad que sí. O sea, estoy citando científicos que dicen que es posible que la vida no sea sostenible de aquí a unos años más. Ahí estás dando en un punto clave, y yo como animalista, vegana y todo lo que les pueda decir a título personal, pero más allá de eso, hay cifras y eso son irrefutables. Ustedes saben que 1/3 de la comida que se produce en el mundo para consumo humano se desecha. Comida que se desecha desde que se cosecha hasta que pasa al procesamiento, en la distribución y también en el consumo final. Uno se pregunta, ¿de verdad falta comida en el planeta sabiendo que hay 860 millones de personas en el mundo que pasan hambre? Yo no sé si falta comida en el planeta. Está todo se muere más gente por obesidad que por hambre. Exacto, imagínate cómo está mal distribuido. Mal distribuido y también están mal ocupados los recursos. Mira los camarógrafos, todos gorditos. Y esta crisis también nos hace replantearnos eso. Nosotros mismos también en la casa, ¿cuántas veces no botamos la comida que sobra? Los restaurantes, la cantidad de alimentos que también dejan porque se les vencen un día, se les pasa. La gente en los platos de restaurantes también quedan ahí botados. Entonces hay varios nuevos emprendimientos hoy día que están precisamente haciendo esos reciclajes. Hay gente que, sin ir más lejos, por ejemplo, va a las ferias después que se van ahí de las distintas comunas y recogen lo que quedan porque son cosas que sirven y pueden ser utilizadas. Entonces hacemos un llamado también a que todo este planteamiento que nos hacemos de que si va a faltar la comida reciclar es la clave. Que estos bunkers que nos van a salvar, la salvación parte por las acciones que hacemos nosotros mismos cada día en nuestra casa. Exacto, el consumismo, el exceso de consumismo y no ocupar de manera inteligente aquellas cosas que podrían volver a ser reutilizables o que pueden parar a otras manos y a otras bocas, es lo que nos ha llevado a este tremendo colapso. Si usted lo piensa bien, no falta, está mal hecho nomás, está mal cortado el chancho, perdón por la metáfora, es simplemente eso. Y entonces hoy día es una tremenda invitación a ver cómo compartimos claramente toda esta situación.